Ahí estamos, buenas tardes. Estamos con algunos inconvenientes. Esperamos tener buena conexión a partir de ahora. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos los que nos van a acompañar hoy en esta entrevista. Repito, hoy es viernes 30 de octubre, 30 de octubre. Y vamos a tener nuestra entrevista número 12. Vamos a esperar que se conecten. Bienvenidos a todos. Qué suerte que están ahí del otro lado acompañándonos como cada viernes. Esperemos tener, como les decía, buena conexión. Esperemos que todo funcione bien. Y apenas se conecte nuestra invitada, le vamos a dar el pase para que pueda incorporarse a la pantalla. Y bueno, que podamos empezar a conversar un poco a partir del tema que nos convoca hoy, ¿sí? Estadística y discapacidad, ¿sí? Y como les pusimos en el flyer, ¿por qué es tan importante relevar datos en discapacidad? ¿Por qué es importante tener estos datos? ¿Sí? Destinar tiempo, recursos, para que podamos tener mayor información acerca de las personas con discapacidad. Pero bueno, para esto, desde ya vamos a hablar con alguien que sabe mucho del tema. A ver si... Bienvenidas a todas y a todos los que están del otro lado acompañando. Estamos esperando a Cecilia. Así que en cualquier momento se va a conectar. A veces se nos complica el inicio, porque muchas veces nuestros invitados es la primera vez que participan de un vivo de Instagram. Y parece una pavada, pero hasta que uno lo hace por primera vez y entiende de qué manera funciona y descubre esta nueva metodología de comunicación, es todo una incógnita hasta que uno la puede transitar por primera vez. A ver, en cuanto llegue Cecilia. Si estás del otro lado, no sé, no me aparece. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Qué bueno que están ahí. Qué bueno que están del otro lado haciéndonos el aguante en esta nueva entrevista de Activamente. La verdad es que para nosotros es muy importante contar con la participación de ustedes. Ahí la veo a Ceci, pero acá está. Bueno, a ver, se está conectando. Hola. Buenas tardes, Ceci. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hablaba un poco mientras estaba sola de lo difícil que es cuando uno no sabe la primera vez cómo se conecta a un vivo de Instagram. Sí, sí, Como todas las tal cosas, cual. ¿no? Esa vez que no sabes, que te cuentan que todo el mundo lo hace, pero que uno si no lo hizo nunca no sabe cómo funciona. Totalmente, totalmente. Yo tuve que preguntar porque era la primera vez, así que muchísimas gracias por ayudarme. Por favor, por favor. Nosotros también tuvimos nuestra primera vez y hubo que ensayar, y con muchos entrevistados nos pasa. Ensayamos en la previa porque, bueno, es como todo. La primera vez hay que practicarla, hay que intentarlo Totalmente. nuevamente si hace falta. Así que Bien. bueno, Cecilia, te voy a presentar. Cecilia Rodríguez Gauna, licenciada y profesora en Sociología, magíster en Generación y Análisis de Información Estadística, directora de Estadística de Población del INDEC, especialista en producción y análisis de información estadística sociodemográfica, y puedo seguir un rato más acá No, pero ya es presentándote. suficiente. Es suficiente. Cecilia.
Cecilia, la verdad es que Andrea no está, porque bueno, los vivos me tocan hacerlo a mí, pero bueno, vos sabés que este equipo está formado por Andrea Córdoba y por mí, y las dos te agradecemos muchísimo este rato que destinás para estar acá en Antiguamente. Así que bueno, le vamos a contar un poco a las personas que están del otro lado, que un poco esto de hablar de estadística y discapacidad nos convoca a través de uno de los artículos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en el año 2006 en las Naciones Unidas, establece en el artículo 31 la recopilación de datos y estadísticas. ¿Sí? De alguna manera compromete a los Estados partes que firman y que adhieren a esta convención a mantener esta recopilación de datos, respetar la protección y asegurar, la confidencialidad y el respeto a la privacidad, ¿no es cierto? Y de alguna manera, bueno, nos compromete a aquellos como vos que se dedican a la recopilación de datos, a buscar y a generar toda esta nueva información. En el capítulo del libro que escribiste junto con Liliana, o que Liliana recopiló un montón de capítulos y que habla de los nuevos perfiles profesionales, ¿sí? Vos planteás, cuando hablas de esto de generar datos en discapacidad, hablas de 3 desafíos, ¿sí? A la hora de generar información estadística. Y el primer desafío planteado por vos, Cecilia, habla de conceptualizar la discapacidad. Muchas personas no saben por qué esto puede ser un desafío, así que te invito a que entre las dos intentemos aclararles un poco el panorama y informarles de qué se trata. Bien, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, porque realmente es un placer para mí estar en este espacio que no solo es novedoso, sino que me parece que es sumamente importante para poder difundir la importancia y la relevancia de las estadísticas en discapacidad, la importancia de tener datos y bueno, la verdad que estoy sumamente agradecida, así que vamos a comenzar con por qué yo hoy cuando estaba pensando en esta entrevista pensaba en por qué me parece que es un desafío a mí, ¿no? Todo este tema, porque creo que justamente es un gran desafío todo lo que tiene que ver con la producción de información, pero en particular con la temática sobre discapacidad. ¿Por qué planteo que la conceptualización es un desafío? Porque en realidad el concepto de discapacidad, bueno, como ustedes saben, porque ustedes son especialistas las dos, en estudios sociales de la discapacidad, el concepto de discapacidad ha ido variando en el tiempo, ha ido cambiando. Antes teníamos un concepto basado en el modelo médico, donde la persona con discapacidad era el problema, digamos, no estaba centrado nada más que en la persona. De hecho, si uno analiza la medición de la discapacidad desde el año 1869 hasta la actualidad, justamente se puede observar cómo fue cambiando la medición de la discapacidad y por qué, porque cómo era vista la discapacidad en ese momento y cómo se relevaba la discapacidad en ese momento, cómo se trataba de detectar a la población con discapacidad. Entonces, el concepto de discapacidad, o sea, ¿qué es la discapacidad? Es sumamente importante para saber cómo la tenemos que medir, la discapacidad. Entonces, no es lo mismo que la discapacidad se base, o sea, el concepto se base en un modelo médico que se base en un modelo biopsicosocial como es el modelo que actualmente predomina, que es el modelo de la CIF, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad. Entonces, ¿por qué es un desafío? Porque el concepto de discapacidad es un concepto multidimensional, es un concepto muy complejo, y es un concepto además que ha evolucionado en el tiempo y que se ha corrido de esta cuestión que decíamos recién de, bueno, el problema centrado en la persona a un problema centrado en la sociedad, donde en realidad nosotros no podemos solamente saber qué es lo que le pasa a la persona o cuál es la limitación que tiene la persona, sino cuál es la limitación, pero en el momento que interactúa con la sociedad, ¿qué pasa? Ese es el principal eje del concepto. Entonces, nosotros tenemos que poder llevar la complejidad del concepto que plantea la CIF, que habla de limitación en la actividad, que habla de restricción en la participación, que habla de deficiencia, habla de salud, habla de factores ambientales o contextuales,
y habla de factores personales. Entonces, todo eso, que por lo menos son 5 dimensiones, eso es lo que hay que tratar de poner de una manera sintética, lo más sintética posible, en un set de preguntas. Y por eso es que es un desafío el concepto, porque el concepto hay que tratar de medirlo. Y el concepto cada vez es más complejo porque cada vez es más multidimensional. Entonces, cuanto más dimensiones tiene ese concepto, más difícil es de llevarlo a una medición, ¿sí? Seguro. Y como vos decías, Cecilia, como fue medido de distintas maneras, o mejor dicho, el concepto desde el cual los distintos censos se pararon a la hora de encuestar y de preguntar, los resultados han ido cambiando porque, bueno, justamente este primer desafío en un punto es lo que marca desde ya el inicio de esta línea de investigación, de esta línea de recopilación de datos, y que va a hacer que esta línea vaya hacia un destino o en una dirección o en otra. Entonces esto es muy importante para aquellas personas que Exacto. no lo sabían, eh, y a la hora de comparar los datos. Es muy difícil, o corregime, comparar datos cuando la concepción de aquello de lo que se está investigando es diferente o ha sido tomada desde diferentes puntos. Exactamente, porque si ustedes, digamos, si uno pudiese ver y uno analiza cómo se captó la discapacidad, como te decía, en el año 1869 y cómo se capta ahora, obviamente desde un modelo médico donde consideraba a la discapacidad tenía como protagonista a la persona y donde era una sumatoria de etiquetas, ciego, sordo, mudo, digamos, cuestiones que no hablaban de la persona, sino de un mero estado de, digamos, de clasificación, a lo que es hoy. Obviamente los resultados no son comparables, y bueno, convengamos en que entre censo y censo de población pasan 10 años, convengamos en que estamos hablando del censo de 1869, 1895, 1914, 1947, 1960. Entre 1960 y 2001 hay un bache en el que no se indaga por discapacidad, pero obviamente nuestros resultados, los resultados del censo 2010 o inclusive los del censo 2001 no son comparables porque el concepto es diferente, entonces no podemos compararlo, como tampoco podríamos compararlo estrictamente con una encuesta, porque también en una encuesta se mide de manera diferente por las posibilidades que tiene la fuente de datos, básicamente, ¿no? Pero efectivamente el concepto es el punto de partida para cualquier estadística, y por eso es importante también que tanto los usuarios de información, tengan en cuenta cada vez que utilizan un dato, que también ese es un desafío, eh, ver de qué estamos hablando cuando estamos hablando del 10,2% en este caso, de población con discapacidad de 6 años y más. O sea, ¿qué significa eso? No Claro. podemos estar hablando de información estadística sin tener en cuenta qué es lo que está por detrás de ese concepto, cuál es el concepto que la fuente de datos tomó para hacer esa medición. Exacto. O sea, no tenemos que agarrar solamente el cuadro ni el gráfico de No, tortas, sino primero empezar a analizar el documento, leer la conceptualización, leer desde qué modelo estamos parados cuando comenzamos esta investigación, cuando comenzamos esta recopilación de datos. Entonces, exacto, no hace falta ser exactamente. un especialista, pero sí saber que antes de comparar necesito saber cuál fue el concepto. Por eso me pareció tan Exacto. interesante que lo plantearas como un desafío, me parece como tan acertado, ¿no? Sí, sí, en realidad, de hecho, una buena producción de información, una buena producción de datos, tiene que venir acompañada de lo que se llama el metadato, todo lo que hace al dato, de modo que el que quiere utilizar esa información y la quiera utilizar correctamente, tenga la oportunidad y el acceso, y esto es parte también de la accesibilidad, y del artículo 31, ¿no? De la Convención, que habla de la información accesible. También tiene que ver con esto, con que el productor de información
ponga a disposición de los usuarios toda la información con la que se ha trabajado, sobre la que se ha trabajado el concepto, los indicadores, la pregunta, todo lo que está por detrás, todo el marco teórico, los antecedentes que están por detrás para que ese dato sea interpretado correctamente. ¿Por qué? Porque ese dato es importante justamente para la realización de alguna política pública, de alguna medida, Eso. de alguna decisión. Entonces, no podemos tomar decisiones que no estén, digamos, fundamentadas correctamente sobre un dato o una evidencia empírica. Y la forma de Exacto. hacerlo es tener claro todos estos elementos de los que estamos hablando. O sea, no es un dato frío así puesto en un cuadro. Ese dato tiene una construcción, es producto de una construcción. Y esa Claro. construcción hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer interpretaciones. A eso iba porque esta generación de información estadística es un proceso, ¿sí?, que consta de diversas fases y actores que permiten llegar a realizar un análisis y, como decís vos, posteriormente llevar adelante o diseñar, por lo menos, políticas públicas, ¿sí? ¿No? Y acá vos planteás un segundo desafío, que es medirla la discapacidad. Y es donde se empiezan a jugar un montón de actores y un montón de cuestiones en este proceso, ¿no? Pues las nombraste, yo si querés te las puedo ir punteando como dificultades en el concepto, dificultades en los recursos humanos, dificultades culturales, dificultades políticas y económicas y dificultades estadísticas. Todas estas cosas que están unidas a este proceso de investigación. Sí, exactamente. Las dificultades conceptuales más o menos ya las adelanté, o sea, es un concepto muy complejo y hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de medir, justamente. Medir, que significa captar una información solicitándola en general a otra persona o esa persona teniendo que registrarla a través puede ser inclusive de manera autoadministrada, ¿no? Que tenga que completar algún tipo de formulario y decir que si tiene tal o cual dificultad. Pero en definitiva el concepto es una dificultad en sí. Otra dificultad que mencionabas tiene que ver con los recursos humanos afectados al levantamiento del dato, porque bueno, la temática de la discapacidad es una temática que moviliza muchísimo, digamos, y que requiere, y la temática de discapacidad, como decíamos al principio, el concepto es muy complejo y requiere de cierta preparación, o sea, nosotros necesitamos preparar a la persona que va a levantar ese dato, que va a encuestar o va a censar o va a registrar a esa persona, prepararla y formarla no solamente en el concepto, sino en cómo dirigirse a una persona, de qué modo, y que se establezca una relación lo más objetiva posible entre el censista y el censado, entrevistado, entrevistador, ¿no? Entonces, el tema de la formación de los recursos humanos es un tema, el tema del perfil de los recursos humanos para hacer este tipo de entrevistas o encuestas también es un tema, porque no cualquier persona podría llevar a cabo esta encuesta, son encuestas que son, para medir discapacidad se requiere de una batería de preguntas bastante, digamos, que requieren su complejidad, entonces necesitamos un perfil que nosotros en general pedimos que cuando estamos haciendo un reclutamiento de personas, pedimos personas que tengan afinidad con la temática, o que vengan de las ciencias sociales, o que trabajen con personas con discapacidad, o digamos que tengan algún tipo de afinidad con la cuestión. Y por otra parte que también tengan una sensibilidad, pero tampoco que se comprometa con la persona que está entrevistando, de modo que no pueda entrevistar si sucede algún inconveniente durante la entrevista. Entonces, a eso me refiero con dificultades en los recursos humanos. Dificultades estadísticas porque la discapacidad para ser medida requiere de muestras, de tamaños de población muy grandes, más de lo habitual, más de que cualquier otra población, porque es una población, una prevalencia bastante, digamos, es baja la prevalencia, estamos hablando del 10% de población aproximadamente, entonces necesitamos muestras, cuando hacemos encuestas necesitamos muestras de tamaño muy grande para poder encontrar a personas con discapacidad en los hogares, entonces también desde el punto de vista estadístico es un desafío,
porque lo óptimo es hacer o censos de población o encuestas muy grandes, o registros, pero registros bastante, digamos, con una cobertura importante. Desde lo político, bueno, justamente tiene que ver con, digamos, si uno quiere visibilizar o no quiere visibilizar, si uno quiere visibilizar y el volumen o la cantidad de población que está por detrás de ese número, ¿qué le pasa a ese 10%? Son decisiones políticas y comprometidas. Y desde el punto de vista cultural, bueno, tiene que ver también con que la población con discapacidad, tampoco toda la población con discapacidad tiene ganas de contar a veces lo que le pasa, o tiene una visión quizás de sí misma que lo aleja un poco del deseo de que lo entrevisten, o la misma familia, muchas veces nos ha sucedido que la misma familia oculta información sobre la persona, a veces no necesariamente, bueno, y esto es un desafío también de la medición. Lo que sucede en los censos, adelantándome un poco, es que no siempre la persona con discapacidad es la que puede contestar, porque o no puede por las características que tiene, o no la dejan contestar, aunque pueda contestar. Y por otra parte, el censo tiene la particularidad de que contesta una persona por todos los miembros del hogar. Entonces eso hace que quizás la persona entrevistada, que es la persona con discapacidad, no pueda expresarse libremente, ¿no? Como quiere. Entonces, todo esto también es algo cultural, algo que, bueno, que yo siempre digo que yo empecé a trabajar con este tema en el año 1996 y lo que decía en el año 96, por suerte, ya no lo tengo que decir más, porque, bueno, antes teníamos que hacer mucha sensibilización para que la población, para que, sobre todo en las familias y los hogares donde nosotros llegamos, hablen sobre la población con discapacidad, digan que había una persona con discapacidad, o hay una persona con discapacidad. Yo he llegado a ver situaciones donde se ocultaba a la persona con discapacidad en el hogar. Hablo de año 96, ¿eh? Sí, sí, Las primeras pruebas piloto que hacíamos, encontré situaciones en las que se ocultaba a la población con discapacidad. Así que estos son desafíos también que hay que tener en cuenta para la medición. Por supuesto que esos desafíos están en relación también con las fuentes de datos, ¿no? Porque cada fuente de datos tiene su particularidad, o sea, cada manera de llevar la información tiene sus complejidades y su particularidad. Sí, y podemos resaltar, me parece a mí, o reforzar la idea de que cuando se preparan encuestadores, por ejemplo, para un censo nacional, o sea, donde van a ser censados o encuestados todos los hogares, no es que se están preparando específicamente para relevar datos de discapacidad. Entonces, a mí me ha tocado ser censista en algún momento y uno va a una formación típica, digo, para todos iguales, donde tal vez no se profundiza demasiado en ningún tema, se ven, se aprende lo que hay que hacer, cómo hay que llenar, cómo hay que preguntar, pero también el momento que uno está frente a frente, en la puerta o en el hogar de una persona desconocida, y que tenés que relevar, se juegan un montón de cosas, entonces creo que se comprende perfectamente cuando vos decís que también los recursos influyen muchas veces, o sea, los censistas, los encuestadores, terminan influyendo sobre el dato, aunque no lo quieran, aunque no lo deseen, y aunque no tengan voluntad de hacerlo, digo, es totalmente inconsciente de este tema. Exacto, por eso es un desafío para los productores de información que eso no suceda, porque bueno, no sería lo correcto. Piensen que nosotros para un censo de población, para aproximadamente, en el último censo fueron 650.000 censistas, por supuesto para el censo de la Ronda 2020 van a ser más, entonces capacitar a un censista en todas las preguntas del censo, y esta pregunta es una pregunta más de todas las preguntas que hay preguntas sobre vivienda, sobre condiciones sanitarias, sobre hacinamiento, sobre tecnologías de la información, sobre edad, sexo, educación, salud, trabajo, fecundidad y discapacidad. Y discapacidad, en términos conceptuales, es una de las más complejas de todas, desde el punto de vista conceptual. Entonces, nosotros no podemos detenernos una hora ni por casualidad, digamos, una hora en explicarle a un censista qué es la discapacidad para las 5 dimensiones, etcétera, etcétera. Por eso también es cierto que en ese sentido hay algunas fuentes
mejores que otras, las fuentes de datos mejores que otras, y cada una tiene sus fortalezas y debilidades, ¿no? Para para uno u otro Exacto, objetivo. exacto. Y a eso íbamos, ¿no? Que cuando hablamos de fuentes de datos, podemos hablar de fuentes primarias o secundarias, que cada Sí, una, como acabas de decir, tienen fortalezas y debilidades. Y sí, podemos desarrollar algunas de estas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo el tipo, la procedencia, la sí, periodicidad, los criterios de sí, observación o el tipo de estadística. sí, las Fascinante. fuentes. Cada cosa de la cual tiramos salen un montón de variables. Sí, tal cual. Es muy amplio el tema. En cuanto a fuentes de datos, exactamente hay fuentes de datos primarias y fuentes de datos secundarias. Las fuentes de datos primarias son las fuentes que uno mismo produce para su propia investigación, que uno mismo diseña para su propia investigación, y las fuentes de datos secundarias son las que uno las utiliza como usuario, las produce otro y uno utiliza esa información como usuario, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es la ventaja de la información secundaria? Justamente es que no, no tiene costo porque hay otro que puso el dinero para producirla, los recursos humanos para producirla, y en general, si es una fuente de datos oficial, tiene garantizado cierto, digamos, cierta calidad estadística en la información, eso es lo positivo. Ahora, lo negativo es que justamente quizás no se adapta a nuestras estrictas necesidades, porque a nosotros nos hubiera gustado, nos hubiera encantado preguntarle mucho más cosas, o en vez de preguntarle por el acceso a la educación, nos hubiera gustado preguntarle por el acceso a la salud. Es decir, que en ese sentido hay que tener en cuenta cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de las fuentes. La fuente primaria uno tiene que tener dinero, con lo cual ya de movida es un problema, porque tiene que tener la posibilidad de producir, y para eso tiene que contratar a los recursos, tiene que diseñar el instrumento, hacer la prueba piloto, todo lo que otro ya hizo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido tenemos dos tipos de fuentes, y después hay distintas fuentes como el censo de población, las encuestas y los registros. El censo tiene la ventaja de ser universal, esa es la principal ventaja que tienen los censos de población, y acá me gustaría detenerme en algo que me parece importante, que si bien el censo tiene la desventaja que contábamos hace un ratito respecto de la cantidad de recursos humanos que requiere, y por lo tanto la cantidad de recursos humanos que hay que capacitar, y por ende todas las dificultades que eso trae en términos de calidad de medición, tiene una ventaja que es sumamente importante, que es la única fuente de datos que va a llegar a las áreas rurales. Y si hay algo que no se sabe de la población con discapacidad, es qué sucede en las áreas rurales. Es un espacio que todavía no está abordado íntegramente. Yo, digamos, he tenido varias conversaciones y varias demandas, y bueno, la única fuente que tenemos es esa. Lo que pasa es que, claro, digo, tenemos la posibilidad de cubrir universalmente el territorio, pero a la vez tenemos la imposibilidad de profundizar en la temática, que es donde por ahí al investigador o al usuario o al que está intentando hacer algún tipo de política pública, o inclusive tomando decisiones, digamos, no tiene la información. Las encuestas son ideales para profundizar en el tema, no solo en la medición, porque mientras en el censo de población hay una pregunta, en una encuesta podemos hacer 20 preguntas para captar bien la discapacidad. Y además tenemos la posibilidad de profundizar en temas sobre qué le pasa a esa población, qué características tiene, qué pasa con el acceso, qué pasa con la participación, que es la otra dimensión de la CIF que tanto interesa, porque recordemos que está la dimensión de la limitación y la dimensión de la restricción, pero normalmente vamos por la limitación y pocas veces vamos por la restricción. De manera proxy nos acercamos a la restricción a través de cuando le preguntamos si accede a la salud, si accede a la educación, o sea, si trabaja, si estudia, ¿no? Pero uno podría profundizar más todavía en eso. Como por ejemplo, bueno, la encuesta de Ciudad de Buenos Aires que hizo en el 2011 y el 2018 es una encuesta que profundiza más en la participación de lo que profundizan otras.
Y después tenemos los registros, perdón, la desventaja de la encuesta justamente es el problema de la cobertura, que tiene una cobertura más acotada, normalmente como es el estudio sobre el perfil de las personas con discapacidad del 2018, que es una encuesta que tiene una cobertura en localidades de 5.000 y más habitantes, no llega, por ejemplo, a las localidades pequeñas o al área rural como si llega el censo. Y también tiene la ventaja de que podemos formar mucho mejor a los recursos humanos que van a ser entrevistadores, porque tenemos tiempo y porque son menos recursos humanos. Podemos tener 1.000 de miles, no de cientos de miles, ¿no? Entonces, o de cientos, digamos, se puede capacitar mucho mejor. Y en el caso de los registros, que a mi entender es la mejor fuente para la discapacidad porque tiene la principal ventaja de ser continuo, el registro es algo permanente, que hay altas, bajas y modificaciones, permanentemente está entrando y saliendo población, como es el registro nuestro, que es el del Certificado Único de Discapacidad, que a través del cual se hace el registro de personas con discapacidad. El principal problema que tiene ese registro es que es voluntario, y al ser voluntario, nosotros estamos registrando a más o menos un 33% de personas con discapacidad en el registro, o sea, tiene una cobertura menor a la que debería tener. Ahora, si la cobertura de ese registro fuese universal, sería maravilloso, porque en realidad podríamos tener toda la población con discapacidad de Argentina con exactamente con los problemas que tiene, digamos, con cuáles son las discapacidades que tiene, y toda la cuestión que tiene que ver con los factores ambientales, con todo lo que incorpora el certificado, ¿no? Y además, obviamente, eso le da la posibilidad a la población digamos, a tener todos los derechos que brinda el certificado de discapacidad. Exacto. Después, otro detalle, perdóname que te interrumpa, sí, que tiene el certificado, es que no todos tienen el mismo vencimiento, o sea, mejor dicho, la misma duración. Entonces, algunas personas lo renuevan cada 2 años, otras cada 5, otras cada 10. Entonces, exacto. eso también hace que ese control, ese registro, no se pueda hacer tan sistemático como se desearía, ¿no? Además de que es voluntario, como bien dijiste. Exacto. Sí, por eso, esas son digamos, las desventajas que tiene el certificado, pero bueno, lo que no hay que pensar, yo creo que hay que pensar siempre en un sistema integrado, pensar que aprovechar las fortalezas y de cada una de las fuentes, y entonces tenemos censos cada 10 años, que esa es una desventaja, porque es una periodicidad muy amplia. Tenemos encuestas que normalmente entre censo y censo tenemos alguna encuesta, como en Argentina se hicieron 2 grandes encuestas, la encuesta nacional de personas con discapacidad 2002-2003, y tenemos el estudio sobre el perfil de las personas con discapacidad que se hizo en el 2018, hay encuestas de jurisdicciones de Ciudad de Buenos Aires, como comenté recién, y después ahí podemos profundizar, ahí podemos avanzar un poco más, avanzar varios pasos respecto de la caracterización, y en los registros tenemos la cuestión de la situación en la que se encuentra la población con discapacidad en términos de acceso a derechos, porque el certificado de acceso a derechos, o sea que si nosotros podemos trabajar más en registros, esto siempre lo digo, me lo deben haber escuchado decir varias veces, hay que trabajar en los registros, hay que incorporar la medición de discapacidad en los registros, en educación, en salud, digamos, en cuanto a oportunidad tengamos de incorporar la medición, porque de esa manera vamos a poder tener estadísticas de manera más oportunas, ¿no? Continuas y oportunas. Claro. Más continuas, claro. Sí. Buenísimo. No es nada, o sea, en cada punto que nos detenemos, como decía antes, se ramifica en un montón de variables. Eso hace que tu tarea y la tarea de todos los investigadores que se dedican a generar información estadística no sea para nada sencilla, para nada sencilla. Y después uno se sienta, agarra el resultado del cuadro y listo, toma los datos como fuente, y los utiliza, y atrás están ustedes que vienen remando y remando
para poder, ni hablar de que este año no pudieron llevar adelante el censo, eso lo vamos a Sí, dejar. sí, sí. Pero bueno, nosotros venimos trabajando para el censo de población hace muchos años y inclusive para la medición de la discapacidad en el censo venimos trabajando hace muchos años porque uno va probando cómo mejorar esa medición. Nosotros, digamos, hay normas internacionales, hay un grupo de ciudad que se llama el Grupo de Washington que eh, es de Naciones Unidas y está estudiando desde el año 2001 la medición de la discapacidad para tener estadísticas comparables en toda América Latina. Nosotros pertenecemos a ese grupo como país y bueno, adherimos a esa medición, pero sabemos que necesitamos seguir trabajando para cada día mejorar. Ahora, siempre digo esto, ¿no? Vuelvo, del 96 hasta hoy es un abismo y hemos mejorado muchísimo y vamos a seguir mejorando en la medición de la discapacidad. Y en la medida también que también hay que sensibilizar a la población, hay que sensibilizar a los hacedores de políticas públicas para que usen información, para que demanden información y que no solo la demanden, digamos, sino que la usen y que por eso nosotros nos esforzamos tanto en producir información de calidad, ¿no? Que me parece que por lo menos es mi responsabilidad y es mi gran desafío. Casi nada. Hablando Bueno, de y desafíos. justamente yo te iba a preguntar sobre este tercer desafío. Este tercer desafío que vos lo nombrás como el uso de la información, ¿no? Esto de poder como político no, como, ay, se me fue la palabra, persona que está en un cargo político, que está llevando adelante la política pública, utilizar estos datos que ya existen, invertir en generar nuevos, tal vez hablando de localidades, de municipios o de provincias, poder generar sus propios datos, tratar de que puedan ser comparables con estas otras mediciones, como decías vos, tomar, si nos paramos bajo el mismo concepto, si tomamos las mismas variables, lo vamos a poder comparar. Por más que sea una provincia sola, bueno, se podrá comparar con el resultado del censo que arrojó en esa provincia en el anterior. Al menos eso. Y todo eso sirve o debería servir y ser una herramienta y un insumo para generar política pública. Casi nada es el tercer desafío. Sí, yo creo que eso es lo más interesante en realidad, porque uno no produce información para ponerla en un libro, ni produce información para uno mismo, ni para, ¿no? Digo, el trabajo que uno hace y el desafío que uno tiene como profesional es justamente producir un dato de calidad para que sea utilizado, ya sea por, como vos dijiste, por el responsable de formular una política pública, de diseñar una política pública, porque con un dato de calidad va a poder tomar una decisión correcta. Digamos, si nosotros le damos un dato, o cualquiera de nosotros, vos, yo, cualquiera de las personas que está escuchando, que produce un dato y no es de calidad, le está dando mala información a cualquier usuario que justamente puede tener que tomar una decisión con esa información. Y esa decisión puede ser desde hacer rampas, por decir algo que todo el mundo conoce, hasta poder ponerse una empresa. No necesariamente tiene que ser siempre una política pública. Una persona puede necesitar saber cuántas personas con discapacidad tienen dificultades para oír, para saber cuál puede ser su potencial, o digamos, sus potenciales compradores, por ejemplo, o puede querer saber una persona en una localidad cuántas personas con determinada dificultad para establecer algún centro de tratamiento sobre algún tema, o sea, no necesariamente es un tema que le sirve al que hace la política pública, pero también le sirve al empresario, le sirve al comerciante, le sirve al investigador, al que estudia esto y estudia para poder arrojar luz o dar visibilidad a las características de la población con discapacidad. Entonces, ¿por qué es un desafío para el usuario? Justamente porque ahí tiene que tener en cuenta la calidad del dato, tiene que tener cuidado cuando utiliza un dato, por eso volvemos al principio, esta cosa de esto que yo comentaba de
la importancia del metadato, de conocer cómo se produjo ese dato para no decir que es población hasta el mínimo detalle, digamos, tratar de leer la letra chica de las publicaciones, por ejemplo, para no decir que, por ejemplo, en Argentina hay un 10,2% de población con discapacidad, sino decir que hay un 10,2% de población con discapacidad de 6 años y más, no toda la población. Entonces, Exacto. esos pequeños detalles que son, parecen una tontería, pero a la hora de tomar una decisión, el dato que vos tenés es de la población de 6 años y más, no es de toda la población. Entonces, tener cuidado con la interpretación y la decisión que se toma a partir de ese dato, ¿no? Y no solamente para, como decías vos, para tomar decisiones y llevar adelante, ya sean políticas públicas o emprendimientos privados, como bien lo pusiste como ejemplo, sino también a la hora de comunicar, ¿no? Muchas veces los comunicadores son los, porque las personas de a pie, como se dice, las personas que no están directamente en el ámbito ni de la investigación y tal vez no de la discapacidad, escuchan, ¿sí? Como cualquiera de nosotros, o leen información. A veces esta información está mal dada porque la persona no leyó como corresponde todo el documento o este metadato, como vos lo llamás, para poder informar correctamente, ¿no? Y de ahí, bueno, un montón de cosas que vienen, como después una bola de nieve que se pueden hacer, y después, bueno, habrá también animosidades, pero en general, lamentablemente desde el lado de la comunicación muchas veces no se toman esos 2 minutos para analizar esto que vos bien acabas de remarcar. Sí, es exactamente así, creo que así empiezo normalmente mis clases, digo, ustedes ya no pueden, le digo cuando hablamos de todo esto, digo, ya no pueden más abrir un diario, leer un dato y no preguntarse qué hay atrás de todo este dato. Porque muchas veces uno abre un diario, ve un dato, lo repite encima, digamos, y está repitiendo algo que no es correcto, porque el periodista o el comunicador solamente se quedó con ese 10,2, por ejemplo, sin saber qué había por detrás, ¿no? Y que, por ejemplo, era población de 6 años y más. Exacto, exacto. Bueno, estos datos que vos acabas de nombrar, del 10,2, están tomados de este perfil de personas con discapacidad que se presentó en el 2018, que vos tuviste la responsabilidad de presentarlo, ¿sí? Donde, bueno, como vos decías, es una muestra, fue anterior al censo, de alguna manera, fue como para también ir probando esta batería de preguntas, ¿no es cierto? Ir preparando y tener nuevos datos hasta el próximo censo, porque también es una manera, me parece a mí, de ir ejercitando, ir aproximándonos a los datos que podría arrojar el censo. ¿Cómo fue todo ese proceso en una síntesis, ¿no? En algo chiquitito, y esta presentación? Porque también es una responsabilidad, digo, a lo mejor vos estás como detrás de escena, ¿no? Esto de preparar, elaborar, capacitar, investigar, y un día te tocó también estar en la presentación, o por lo menos también lo pude ver, y te vi en ese rol, y a veces no es nada fácil, digo, pasar de estar atrás en la elaboración y tener que presentarles, y bueno, y también es un orgullo decir, bueno, esto es lo que hemos podido formular, elaborar, y acá estamos para mostrar los datos. ¿Cómo fue todo eso, Cecilia? Sí, el estudio, bueno, se generó, lo hicimos en el año 2018, es un trabajo que se hizo en tiempo récord, porque, bueno, fue solicitado con muy poco tiempo de anticipación. Habitualmente la preparación de una encuesta o un estudio como este requiere de mucho tiempo de preparación, pero en esta ocasión no fue así y tuvimos que trabajar un equipo digamos, se hizo un equipo ad hoc, se formó un equipo ad hoc solamente para encarar este tema, esta temática. Por supuesto que no fui yo sola, sino que fuimos un equipo de profesionales maravillosos que estuvimos en ese momento y que siempre, que aún comparto con ellos porque estamos trabajando en el censo también. Y la verdad es que fue un trabajo muy intenso. Bueno, hacía mucho que no tenía, Argentina no tenía estadísticas de discapacidad, lo último había sido el 2010, habíamos hecho, o sea, estábamos en plena evaluación de los datos del censo 2010,
que bueno, también es importante que sepan que cada vez que se hace tanto una encuesta como un censo, uno evalúa el resultado, no solamente publica, sino que evalúa el resultado, porque la manera de prepararse para la próximo censo, próxima encuesta, es saber cuáles son las cosas que funcionaron bien, las que funcionaron mal, e inclusive para advertir al usuario: miren, tengan cuidado porque esta información no salió bien, o tiene dificultades, o tiene estas limitaciones, lo que sea, cosa que tiene que ser también, habla de la buena práctica en estadística, hablar de decir qué es lo que advertir al usuario sobre el buen uso de la información, o el uso, el cuidado que tiene que tener. Y bueno, fue un proceso bastante arduo, fueron 41.000 hogares, este estudio se hizo en las localidades de 5.000 y más habitantes. ¿Por qué se llama estudio y no se llama encuesta? Porque una encuesta, la encuesta de discapacidad anterior, fue una encuesta que se hizo después del censo 2001, que es lo que se recomienda en realidad. Internacionalmente se recomienda hacer encuestas después de los censos de población, de modo que uno pueda tener al censo como marco de muestreo para hacer una buena selección de los hogares con posterioridad. Entonces, por eso, como este estudio lo requerían de manera urgente y no podíamos esperar que se realizara el censo 2020, que nadie se hubiera imaginado todo esto, ahora que estoy pensando, no, hubiéramos tenido que postergar aún más el estudio, ¿no? La encuesta. Bueno, decidimos hacerlo igual, a 2 años del censo en ese momento, dada la necesidad que había de información. Y bueno, arrojó los principales resultados. Es un estudio que tiene representatividad nacional y regional, es decir, que los resultados, y esto es una advertencia que se establece y se escribe, está escrita, no se puede hablar digamos, los datos no están a nivel provincial, no hay datos de prevalencia de personas con discapacidad ni de características a nivel de cada una de las provincias. Hay a nivel de país, o sea, de Argentina, y de cada una de las regiones. Y bueno, es un estudio que tiene la gran ventaja de haberse hecho y haber echado luz después de muchos años sobre la prevalencia y las características de la población, pero bueno, tiene esa limitación, que es que no arroja resultados más que o arroja resultados a nivel de región. Y bueno, ahora nos estamos preparando para el censo 2020, que es un gran desafío, ¿no? De la ronda 2020, no 2020. Claro. Es como las Olimpiadas, ya pasaron a 2021. Y así. No, se llama, claro, se dice hasta el año terminado, el censo se hace en los años terminados en 0, según las recomendaciones internacionales, y hasta el año 5 de cada década se habla de la ronda 20, ronda 2010, son los censos que se hicieron hasta el 2015, ronda 20 son los que se van a hacer hasta el 2025. Qué bárbaro. Escúchame, ¿tenés idea de algunas políticas o de esos datos si en ese momento la gestión estatal directamente se utilizó el perfil para dar empuje, dar pie, comenzar alguna propuesta nueva, o eso ya no te llegó a vos, esa información? Claro, en realidad esto surge con el Plan Nacional de Discapacidad, o sea, es uno de los ítems propuestos en el Plan Nacional de Discapacidad fue realizar el estudio. O sea, ya Claro. la política de ese momento, la política pública de ese momento, que, digamos, formuló un Plan Nacional de Discapacidad, cuyo uno de los puntos, digamos, era el estudio. Ahora, nosotros, nuestro trabajo como profesionales, como técnicos, termina ahí. Nosotros hacemos la recolección de la información, difundimos la información, y hasta ahí llegamos. No profundizamos ni intervenimos en esa temática. Exacto. Bueno, Cecilia, y como para irnos ahora a tu función docente, ¿sí? Vos sos parte del cuerpo docente de la especialización en estudios sociales de la discapacidad, que se dicta en la UCA, en la Facultad de Ciencias Sociales, y que hoy casualmente, y no casualmente, la primera corte cumple un año de la ceremonia.
de entrega de diplomas, sí, sí, sí. Ah, felicitaciones. Hoy hace un año de la ceremonia de colación, en la cual nos vimos, por Bueno, por suerte. eso, felicitaciones. Bueno, decía que como profesora de esta especialización, ¿por qué te parece que es importante, o por qué considerás vos que es importante que los futuros especialistas se formen en la generación de datos? Sí, vos me ves bien ahí porque yo acabo de ver que Sí, te... sí, ¿Sí? Ah, bueno, bueno. Eh, espera, un minuto, esto es bien vivo, sí, ¿no? Porque, no, me parece que me estoy por quedar totalmente. sin batería. Un minuto. Enchufarlo tranquilo, no pasa nada. Esto es lo maravilloso del libro. Lo voy a poner así. Bueno, si no lo tengo con la mano. Ahí está. Como puedas. La única contra es que así tu imagen queda Ah, acostada. se dio vuelta. Ah, lo que pasa es que como tuve que enchufar el... Claro, Bueno, lo pongo así. ¿Ahí se ve? perfecto. Bárbaro. Entonces, me estabas diciendo del tema La de la importancia de la materia especialización, sí. dentro de la... La verdad es que, bueno, yo trabajo con Liliana Pantano del año 96, así que venimos trabajando la cuestión de la medición de discapacidad, la importancia de la medición de la discapacidad y de generar información estadística desde ese año. Y a mí me parece que esta especialización realmente es sumamente importante porque tiene una característica muy importante que es la interdisciplinariedad. Eso es maravilloso. Bueno, lo viví en carne propia, cómo circulan un montón de, digamos, de cuestiones que tienen que ver con la población con discapacidad, o sea, que digamos, que son de distinta índole, pero que en definitiva todo confluye en lo mismo, que es en tratar de trabajar para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población con discapacidad, ¿no? Siempre desde el enfoque de derechos, que es de donde está planteada la carrera, ¿no? Así que creo que es una especialización muy importante, la recomiendo, es muy importante, me parece que es muy amplia, los docentes son muy buenos realmente, hay docentes muy especializados en lo suyo, eh, ustedes, bueno, lo podrían decir mejor que yo, pero yo como compañeros de trabajo también los reconozco como tales, y hay bueno, yo también los acompaño a ustedes en el taller de integración final, tengo la satisfacción de poder ver el producto final del resultado final de ese proceso, porque es un proceso, hasta el último minuto es un proceso, y la verdad que es maravilloso lo que cada uno de las personas que asisten como que participan en esa especialización, es maravilloso lo que producen. La propuesta es hacer una buena práctica y es muy creativo, me parece que es absolutamente creativo, que la especialización da la posibilidad de realmente, al que tiene ganas de hacer algo, de poder hacerlo, de que es posible hacerlo, de que no es un sueño y que no es tan complicado al final hacerlo. Creo que la especialización da las herramientas justamente brinda esas herramientas a lo largo de los 2 años de la cursada para que cada uno de las personas que están asistiendo encuentren las herramientas necesarias para poder producir esa buena práctica. Quizás una buena práctica inclusive que viene soñando desde hace tiempo y que nunca pensó que era posible o que iba a ser posible hacer, ¿o no? Sí, sí, Ah, claramente. Aparte, me parece que, como bien dice Liliana Pantano, es pasar de los dichos a los hechos. O sea, la exacto. especialización, como vos decís, brinda las herramientas, no solo desde el cuerpo docente, sino desde lo que se construye con los compañeros que son de distintas especialidades y con distintas formaciones, para llevarla adelante, o sea, para no quedarnos en la teoría o en la conceptualización, sino salir de ahí realmente, de la carrera, me refiero, para hacer cosas,
para intentar desde ya llevar adelante buenas prácticas. Sí, yo, Pero bueno, perdón, creo que esta cuestión de la interdisciplinariedad también permite construir en conjunto. Eso es lo que yo también noto de esta especialización, que se construye en conjunto, hay una colaboración entre cada uno de los profesionales. Uno quiere tiene una determinada idea, un determinado proyecto, y hay un compañero que le propone o le ofrece ciertas alternativas, o sea, hay una colaboración y justamente saca lo mejor de cada uno, ¿no? Y lo pone a disposición del grupo para poder crear y llegar a cumplir esa buena práctica o ese proyecto, porque bueno, de hecho salieron cosas sumamente importantes, se concretaron objetivos muy importantes de cada uno de los que asistió, por lo menos hasta ahora, en las dos cohortes, ¿no? sin ir más lejos, nosotros en la segunda entrevista que tuvimos de Activamente, en este espacio de Trabajamos para la Inclusión, entrevistamos a los cofundadores de Mundoval, o sea, a Mabel y a Marcelo, que fundaron justamente la Asociación Civil de Mundoval, y le mandamos un beso a todo Mundoval, que muchas veces están del otro lado y que sabemos que Mabel está ahí. Sí, Y que bueno, y que se gestó también como parte de esa especialización o en el transcurso de esa especialización, y bueno, lo están llevando adelante y muy bien y con mucha alegría, por suerte, más allá del contexto particular que estamos atravesando todos hoy, ¿no es cierto? Pero me sí, pero parece que... esto, perdón, no, te quería comentar, yo doy clases en otros ámbitos y eso no es algo habitual. Esto me parece que es importante resaltarlo. No, lo que se ha logrado en las dos cortes, por lo menos, eh, es que yo noto que es algo que no es común, es esa colaboración, ese compañerismo, ese tener tan claro un objetivo que en definitiva es un objetivo común también. O sea, hay objetivos individuales, pero hay un factor común que los une, y me parece que eso sí es algo que lo distingue del resto por lo menos del resto de los ámbitos educativos en los que yo me he manejado, ¿no? Y creo que es muy valorable, ¿no? Aparte que son excelentes profesionales, los alumnos son excelentes profesionales también, entonces no hay que olvidarse que son profesionales que están haciendo una especialidad, o sea, se están especializando en algo en particular, pero son personas que ya vienen con una trayectoria, ya vienen trabajando en una temática, y esto es como ponerle la posibilidad de ponerle el sello, digamos, y de como amalgamar todo eso, ¿no? Y ponerle la teoría, y ponerle el concepto, y ponerle un marco a muchas de las cosas Exacto. que por ahí cada uno de los alumnos trae, o cada uno de los profesionales trae como suelto. Y dicen, uy, mira, Exacto. esto que yo pensaba que era, o que no era nada, no, es esto, tiene este espacio, tiene este autor habló de esto, hay ¿no? Uno le puede Y dar un lugar además, a eso. y como dice Roxana Escaricabarosi, esto de la trama, ¿no? De poder ser parte todos de esta trama, y como decías vos, siempre es un espacio de mucha generosidad, donde se comparten los saberes, que eso, o sea, vos dijiste exactamente lo mismo que yo quería decir, que yo creo que todo nace desde la generosidad que tiene Liliana y todos los profesores, porque realmente va más allá de dictar una cátedra, sino de compartir y acompañar y dar ideas, y dar herramientas, y seguir en contacto más allá de la clase. Y sí, son espacios muy productivos y poco comunes. Así Sí, que la verdad es que, para bueno, nosotros, se nota que tanto vos desde el lugar de profesora como me tocó a mí como alumna, se disfrutan y se agradecen. sí, Ceci, aunque no lo creas, nos quedan apenas un minuto y medio, no, yo no este, no quiero agregar algo y más a te lo lo voy que a decís dejar sobre para que hagas quiero el agregar algo. cierre. Quiero agregar una cosa de la especialización que me parece importante, que es que vos la mencionaste a Liliana, y creo que también es muy importante que ella es un factor clave en todo esto, obviamente, porque desde más está decir que coordina, es la coordinadora, pero creo que los coordina a ustedes y también nos coordina a nosotros como profesores, y eso está muy bueno porque también tenemos una línea muy,
muy en común, ¿no? En ese sentido, y porque somos todos personas que venimos trabajando con ella hace muchos años, así que yo siempre también muy agradecida. Agradecida que me dio esta oportunidad, además, de conocerlos a ustedes. Y de aprender, porque una cosa que yo hago siempre, digo, siempre yo aprendí un montón y aprendo un montón en esa especialización, porque justamente hay mucho lo aportan ustedes. Digo, yo siempre digo lo mismo, yo no soy especialista, los especialistas son ustedes. Em, para cerrar, Bueno, para Ceci, sí, claro, no quiero que se te corte cuando estamos hablando. No, sí, cerrá. no, Yo me despido para acá y te cerrar, estoy hablando a vos. no, no, para cerrar lo que quisiera decir es básicamente que hay que animarse o sea, que hay que producir información, que tenemos que reproducirnos para sensibilizar a los usuarios para que usen información, y que bueno, tenemos que, cada uno desde nuestro lugar tiene que poner su granito de arena para mejorar las condiciones de la población con discapacidad. Eso es lo que quiero decir. Yo lo pongo desde mi lugar, que es apenas un granito muy chiquitito, y creo que cada uno de los que están acá presentes, porque están escuchando, me imagino que les interesa el tema, y ustedes, que de hecho sea de paso, la felicito por lo que están haciendo, a vos y a Andrea, que son dos genias, por todo lo que hacen, y bueno, que trabajemos todos, aunque sea muy chiquitito, hacer lo que podamos para contribuir a que la población esté mejor, la población con discapacidad pueda acceder a lo que tiene que acceder. Eso. Exacto. Mejoremos la calidad de vida. Y Ceci, muchas un millón gracias, de muchas gracias gracias. por la Seguimos en invitación, muchísimas contacto. gracias. Gracias por todo y bueno, Nos nos vemos en estamos cualquier viendo. momento. Gracias a todos Dale. los que están ahí. Nos vemos el viernes que viene. Adiós. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.